Hola a todos, en este video vamos a continuar con las aplicaciones de la integración y vamos a hablar de una de mis aplicaciones favoritas, que es encontrar volúmenes a partir de sólidos de revolución. Entonces, yo para eso quiero que ustedes se imaginen que tenemos nosotros por acá como un techo, ¿listo? Y de ese techo sale una cuerdita que está bien tensionada, ¿listo? Y aquí abajo, esa cuerdita de alguna manera está conectada a una moneda. ¿Listo? Y esa moneda es una moneda supremamente delgadita. Piénsenla como si fuera una hojita. ¿Listo? O no sé, una hoja de aluminio, de algo que la hiciera muy delgada. Y ahora yo les digo, ¿qué sucedería si nosotros eh, agarramos con un dedo este lado de la moneda? ¿Sí? La tenemos firme de ahí. Y yo le doy un golpe hacia allá a la moneda. Y ustedes me dicen, bueno, pues ahí lo que sucedería es que la moneda, ¿cierto? Comenzaría a girar en torno a la cuerdita, ¿sí? Entonces se vería como algo así. Y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero la imagen que nos llevaríamos una vez esa moneda esté girando es que ya no la veríamos como una moneda, sino la veríamos es como más bien una esfera, ¿cierto? Porque está girando muchas veces ahí y parece es ahora una esfera. Eso es precisamente lo que se busca hacer con un sólido de revolución. Para que lo vean, esto de acá podría ser, esa cuerdita acá podría ser el eje X, ¿sí? Y lo que teníamos antes era una lámina, ¿cierto? Es decir, una función en el eje X. Y cuando la ponemos a girar alrededor del eje X, entonces lo que nos genera es que nos genera un volumen, nos genera un espacio en 3 dimensiones y es una figura que va a depender de la función. ¿Listo? Entonces, para que ya lo miremos en un plano, eh, si nosotros quisiéramos generar una esfera, ¿cierto? Entonces nosotros ¿qué haríamos? Pondríamos una función de un círculo, de un semicírculo, ¿cierto? Que sería esto de acá, esta función de ahí, y la pondríamos a rotar con respecto a el eje X, y entonces lo que generaríamos es que es como si nos trajéramos este punto de acá y quedara aquí abajo, ¿cierto? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, y después regresar a su punto inicial, ¿sí? Y entonces hemos generado un sólido de revolución. Yo les pregunto, si nosotros tuviéramos una recta, de hecho horizontal, por ejemplo, algo así, ¿qué sucedería al ponerla a girar? Entonces ustedes dicen, ah, bueno, yo agarro este punto de acá, él llega hasta aquí y después se va a devolver. Este punto de acá va a ser exactamente lo mismo y después se va a devolver. Este punto va a ser lo mismo aquí y después se va a devolver. Y lo último con este punto de acá. Y no sé si lo ven, pero lo que generaríamos es un cilindro, ¿cierto? Generaríamos un cilindro. Eso es muy importante que lo vean. Espero que ya con estos dibujos y mi intento de dibujante de hoy puedan ver que los sólidos de revolución, cómo los generamos, ¿sí? Y las formas que podemos llegar a través de una función sencillita. ¿Listo? Dicho esto, dicho esto, vamos a tratar de mostrar cuál sería el volumen de ese sólido de revolución. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a pensar lo siguiente. Yo voy a tener la siguiente función. Vamos a hacer el sólido de revolución de una esfera y esperemos que eso sea suficiente. Entonces, esta función de una esfera tendría que partir de un semicírculo, ¿cierto? Vamos que fuera esta función de acá. Y nosotros lo que vamos a hacer es que la vamos a poner a rotar con respecto a el eje X. ¿Listo?
Entonces, lo que esperamos es que encontremos como una imagen aquí abajo, ¿cierto? Y entonces lo que comenzamos a tener nosotros es que, por ejemplo, el punto de acá, él viene y rota por delante, ¿cierto? Llega hasta su punto y se regresa. A ver, esto de ahí está supremamente torcido y además la línea abajo no parece para nada una esfera. Tratemos de mejorar nuestro dibujo de alguna forma. ¿Qué dice? Como algo más bien así. Eso. Listo. Entonces, este punto de por acá, yo lo que cuando lo pongo a girar es que me lo traigo así, llego hasta este punto y lo regreso a su punto de origen, ¿cierto? Lo mismo acá. Este punto de aquí, él baja y se regresa a su punto de origen. Este punto aquí baja, ¿cierto? Y se regresa a su punto de origen. Creo que ya quedó ilustrado. Y ahora voy a rellenar este de acá, pero de hecho vamos a trabajar con este señor de acá. Podríamos ver que este punto de aquí arriba corresponde a un centro, ¿cierto? De algo que quedaría acá y esto de acá lo podemos pensar como si fuera un pequeño disco. ¿Listo? Y ese pequeño disco está en dos dimensiones, pero ¿qué sucedería si nosotros lo enganchamos con un disco que lo hubiéramos podido prolongar detrás? O sea, que pareciera como una especie de moneda otra vez, ¿sí? Un disco así. Y eso es como lo que vamos a trabajar, ¿listo? Entonces ese disco de acá se vería algo así, ¿listo? Y el centro de ese disco quedaría acá. Bueno, entonces esto ya no lo vamos a rayar todo, que lo vamos a necesitar. Y trabajemos con este valor de aquí. Entonces yo les pregunto, ¿qué sucede si nosotros nombramos este punto acá como el punto B, donde termina nuestra función? ¿Listo? Y este punto acá lo llamamos el punto A. ¿Listo? Entonces vamos a dividir ese intervalo en n intervalos más chiquitos, ¿sí? Como si fuera una sumatoria de Riemann, tal que este valor de acá va a ser el valor de x sub i. ¿Listo? Entonces nosotros estamos diciendo que delta de x va a ser igual a b menos a todo esto dividido entre n, ¿cierto? ¿Y cuánto vale delta de x? Entonces piénsenlo que delta de x viene a ser el grosor de estas moneditas de las cuales estábamos hablando, ¿listo? Es decir, que si aquí está x sub i, pensaríamos en que eh, tomamos un valor acá, ¿listo? Y el valor que seguiría sería un valor como por acá, ¿cierto? Que este sería x sub i menos 1. Y entonces al trazar nosotros la monedita de x sub i menos 1, de hecho llegaría hasta arriba, pero vamos a tomarla hasta acá. Y el grosor de esto de acá, ¿cuánto viene a ser? Este grosor que estoy rellenando, eso de ahí, esa cantidad de ahí, la vamos a llamar delta de x. ¿Listo? Y entonces yo les pregunto, ¿con qué figura estamos trabajando? Estamos trabajando con un pequeño cilindro, ¿cierto? Estamos trabajando con un cilindro que tiene una forma así, similar. Y estamos diciendo que la altura de ese cilindro, ¿cuánto vale? Delta de x. Ok. Y ese cilindro tiene un centro que queda por acá, ¿cierto? Que es este valor de aquí. Y yo les pregunto, ¿cuál es el área, el volumen, perdón? ¿Cuál sería el volumen de un cilindro? Entonces es el área de la base, que es pi veces el radio al cuadrado, ¿cierto? Que lo multiplicamos ahora por nuestra altura. Ese es el volumen de un cilindro. ¿Cuál sería el volumen de este cilindro de acá? Que es este mismo cilindro de por aquí. Entonces ustedes me dicen, mire, esta línea de por acá, este segmento de por acá, representa el radio. Ese es el radio de ese cilindro. ¿Y ese radio cuánto vale? Vale f de x sub i.
¿cierto? Porque esta función de azul de acá, ¿quién era? Esa función de ahí es la función, esta función de aquí, que es la función sobre la cual estamos recreando nuestro sólido de revolución. Esa función de acá es la función f de x. Y ese punto corresponde a f de x sub i, ¿cierto? Entonces, ese volumen del disco I va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Pero quién es el radio al cuadrado? El radio al cuadrado es f de x sub i elevado al cuadrado, ¿cierto? Algo así. Multiplicado por la altura. ¿Y quién es esa altura? Delta de x, ¿ok? Entonces, ¿quién va a ser el volumen? Pues el volumen va a ser aproximadamente la sumatoria, y como estamos tomando los puntos derechos, entonces diríamos desde que K vale 1 hasta que K valga N de los volúmenes, o bueno, habíamos podido trabajar con I, sí, sí, desde que I valga 1 hasta N de los volúmenes I, que es lo mismo que tener la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, ¿de quién? De pi veces f de x sub I elevado al cuadrado multiplicado por delta x. Pero nosotros sabemos que si nosotros sumamos todos esos pequeños discos, es decir, estoy sumando este disco de acá, con este disco de aquí y con este disco de acá, pues lo mejor es que yo dividiera esto en pues intervalos de delta x muy pequeños, que esos grosores fueran muy pequeños, ¿ya? De tal manera que yo estuviera recreando mi esfera a partir de discos de grosor muy pequeño, y entonces la aproximación de mi volumen fuera muy buena, ¿cierto? Es decir, que estuviéramos haciendo algo así. Esto es básicamente la manera como nosotros estaríamos aproximando nuestra esfera. ¿Listo? Pero claro, si yo los dibujo muy pegados, ustedes no van a ver bien, pero la idea es hacer algo como esto. Y de esa manera estamos aproximando nuestra esfera. Ok, entonces lo mejor sería tomar que el volumen va a ser el límite de cuando n tiende al infinito, ¿cierto? Porque si n tiende al infinito, mi delta de x tiende a 0 y es muy pequeño, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de pi que multiplica a f de x sub i multiplicado al cuadrado por delta de x. Y entonces, ¿alguien lo ve? Esto es una sumatoria Riemann, ¿cierto? ¿Y qué tenemos nosotros? Que el volumen de nuestro sólido de revolución va a ser la integral desde a hasta b de pi por la función f de x, toda ella elevada al cuadrado de x. ¿Listo? Y esa es la fórmula para volúmenes a partir de sólidos de revolución. ¿Listo? Yo quiero que no solo veamos esos volúmenes por ese lado, sino que también los veamos por una idea que es importante que ustedes comiencen a llevarse, la idea de a qué se refiere uno cuando uno habla, estamos integrando sobre el área, por ejemplo. Entonces, ahora mi función va a ser una recta. ¿Listo? Esta va a ser f de x. Y cuando yo la pongo a rotar con respecto al eje x, entonces, ¿qué estoy generando? ¿Alguien lo ve? Es un cono, ¿cierto? Este punto va hasta acá y se regresa. Este punto va hasta acá y se regresa. Este punto va hasta acá y se regresa. Y lo que nosotros estamos es pensando es que el área de cada uno de estos discos que estamos creando nosotros acá virtualmente, cada uno de esos discos, ¿listo? Es una función de área porque es un área que depende del valor de x. Claro, cuando x está acá, el área es grande, cuando x está acá, el área es cada vez más pequeña. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que si nosotros logramos sumar infinitamente esas áreas, es decir, que nosotros tomamos que el volumen va a ser la integral desde a hasta b de
de la función área. ¿Listo? Eso es lo que estamos diciendo. Pero lo importante es determinar quién es esa función área. Entonces, esa función área, en este caso, ¿quién va a ser? Pues va a ser pi, ¿cierto? Por el radio al cuadrado. ¿Pero quién es el radio al cuadrado? Ya hablamos que era f de x al cuadrado y ahí entendemos por qué es una función de x. ¿Ya? Es una función de x sencillamente eh, eh, porque, bueno, pues depende de f de x, ¿no? Que ella misma depende de x. Y esa de ahí es nuestra funcionaria. Entonces, de ahí viene que nuestro volumen sea la integral desde a b de pi veces la función f de x al cuadrado de x. Bueno, y de una vez podríamos entonces mirar un ejemplo. Podríamos mirar el siguiente ejemplo de un resultado conocido. Ustedes no sé si recuerden cuál es el volumen de una esfera, ¿no? Pero el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces vamos a pensar en que tenemos la siguiente función. Esta función de acá es la función em, x al cuadrado más y al cuadrado igual a un radio al cuadrado. ¿Listo? Y entonces pensaríamos en que la función y es igual a la raíz cuadrada de un radio al cuadrado menos un x al cuadrado. ¿Sí? Esta es la función y. Ok. Y la estamos integrando desde menos radio hasta el radio. ¿Por qué? Porque esto de aquí es el centro. Ok, y si queremos encontrar el sólido de revolución, pues ya sabemos que el sólido de revolución de un semicírculo es una esfera, ¿cierto? Esta es como mi moneda y esta aquí es mi cuerda que yo puse a girar. Y entonces apliquemos la fórmula. Estamos diciendo que el volumen va a ser igual a la integral de menos el radio hasta el radio. ¿De quién? De pi veces la función f de x, que ¿quién es la función f de x? La raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿listo? Elevada al cuadrado de x. Entonces, no sé si ustedes lo vean, pero eh, ya ahorita vamos a darnos cuenta de que esto es lo mismo que tener el área desde cero, perdón, la integral desde 0 hasta r, pero dos veces esa integral de pi veces esta función que va a ser el radio al cuadrado menos x al cuadrado de x, ¿cierto? ¿Y por qué? Bueno, pues el cuadrado nos ayudó con esa raíz y ya no tenemos que hacer esa sustitución trigonométrica tan horrible, ¿se acuerdan? Ok, ¿por qué hice esto? Bueno, porque la función que tenemos aquí es par. ¿Se cumple de verdad que f de x es igual a f de menos x? Entonces, para eso, ¿será que r cuadrado menos x al cuadrado es lo mismo que r al cuadrado menos menos x al cuadrado? Sí, eso es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahí aplicamos nuestro criterio de simetría y la separamos de esta forma. Total que el volumen va a ser igual a 2 veces pi por la integral desde 0 hasta el radio de r al cuadrado menos x al cuadrado de x. Y bueno, ¿y quién es esa integral? Yo sé que esto va a ser entonces 2pi que va a multiplicar. ¿Cuál es la integral de r al cuadrado? Ah, bueno, pues la integral de una constante es ella misma por x, ¿cierto? Y la de menos x al cuadrado, ¿quién es? Entonces es menos x a la 3 sobre 3, ¿cierto? Porque si yo derivo esto, ahí me va a quedar que va a ser menos x al cuadrado. Y la voy a evaluar ahora entre 0 y entre r. ¿Listo? Total que el volumen va a ser igual a 2 veces pi por r al cuadrado, que multiplica r, ¿cierto? Menos r al cubo sobre 3. Y fin. ¿Por qué? Pues porque cuando es cero, todo esto es cero y no tengo que escribir esa resta. Y entonces sigamos operando esto de por aquí, bueno, esto de acá. ¿Y qué va a hacer? Que el volumen es igual a 2 veces pi por 3 veces el radio al cubo sobre 3, ¿cierto? Eso es el radio al cubo. Menos r al cubo sobre 3. Y esto de aquí va a hacer que el volumen va a ser igual a 2 veces pi por 3 menos 1 es 2 veces r al cubo sobre 3. Y entonces esto va a ser 4 veces sobre 3, ¿cierto? Multiplicado por pi por el radio al cubo, que es el resultado que nosotros esperábamos. Entonces, bueno, claramente el volumen de una esfera no se dedujo del cálculo integral, pero
nosotros nos damos cuenta de que a partir del cálculo integral hubiéramos podido darle una respuesta a ese problema. Espero les haya quedado claro, les haya gustado, suscríbanse y denle like.